Buenos días, ¿cómo están? Quiero empezar con esta imagen, la foto de los actuales campeones de dobles del torneo de Wimbledon, los vallecaucanos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Ellos ganaron jugando en una de las canchas más famosas del mundo. Se conoce como la Catedral del Tenis Mundial. Y hoy quiero hablarles de otra catedral que también queda en Londres, muy cerquita del Parlamento, a pocas cuadras de la Torre de Elizabeth o el Big Ben. Es la Abadía de Westminster. Esta edificación tiene más de 1000 años. Imagínense, nosotros hace 15 días estábamos celebrando apenas 200 años del Bicentenario. Esta tiene más de 1000 años. Desde el año 1066 es el lugar donde los monarcas ingleses se coronan y donde se celebran las ceremonias y los matrimonios reales. Tuve la posibilidad de visitarla el año pasado y hay una relación entre esa visita y el mensaje de hoy. Esa catedral no siempre se llamó la Abadía de Westminster. Su primer nombre fue la Iglesia Colegiata de San Pedro. Y para que comencemos a entender cuál es esa conexión, quiero invitarlos a que leamos Lucas capítulo 5, los versículos 1 al 11, y después vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Lucas 5, versículos 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos los compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos bendigas grandemente. Abre nuestro entendimiento y enséñanos lo que quieres hablarnos en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús, amén. Coincidió que mientras yo hacía este devocional estaba ya en Inglaterra. Y entonces, después de leer este pasaje, pues me puse a pensar, ¿qué habrá sido aquello que predicó Jesús esa mañana, que convocó tantas personas y que transformó la vida de Simón Pedro? Especulé, ¿no será que de pronto a través de la historia alguien tomó nota de ese sermón y quedó registrado en alguna parte? ¿Por qué creen que les mencioné la Iglesia Colegiata de San Pedro? ¿Que no adivinan qué? ¡Bingo! No existe tal sermón. Y es que cuando cerré la Biblia esa mañana, entendí que lo más importante de esa historia no era el sermón, sino la interacción entre Jesús
y Pedro. Y precisamente esta mañana quiero hablar de eso. Y quiero que aprendamos de Jesús como un modelo efectivo para alcanzar a otros, ¿no? Por eso la invitación de Cristian en Luz va muy alineada al mensaje de hoy. Si no somos buenos para compartir nuestra fe a otros, pues aprendamos lo que Jesús quiere enseñarnos y al menos 3 claves. La primera clave: Jesús sale y toma la iniciativa. Miren que esta historia no sucede en la sinagoga, sucede en la playa, al aire libre. Y por eso es que Jesús nos invita a ir, contrario al vengan. Esta historia, si quieren, sucede en el lugar de trabajo de Pedro. De hecho, sucede en el lugar donde hacen el mantenimiento de las redes. Y por eso es que Jesús nos da un ejemplo de que debemos salir. Mejor dicho, lo primero que hay que hacer es tomar la iniciativa y, como decían hoy, tener talante para salir y ir a buscar a otros. Y esta no fue la única vez que Jesús fue a la playa o salía a encontrar a las personas que quería llamar. Hay ejemplos de Jesús cenando con fariseos y que por eso lo criticaban. Hay ejemplos de Jesús visitando a sus amigos, Lázaro, María, en sus casas, cenando. Y claro que hay momento de congregarse, porque también encontramos ejemplos de Jesús en la sinagoga, pero hoy Jesús nos está llamando a que debemos salir. Y es que a la iglesia contemporánea se le está olvidando eso. Ahora prefieren decir vengan. Contrario a la invitación que hizo Jesús de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Gracias a los amigos de Cru que en Semana Santa organizaron un viaje misionero a un barrio al oriente de Cali. Los que fuimos pudimos ver que uno encontraba gente en la calle dispuesta a que oraran a él, con ellos al aire libre, y uno encontraba gente con mucha necesidad y mucha desesperanza y era impactante. También gracias por aquellos que abren sus casas para recibir cursos, para servir de anfitriones, de grupos de oración. En Colombia hay una empresa de cine que tiene un programa de ir. Su programa se llama Ruta 90 y antes de proyectar las películas, ellos presentan cómo van a través de veredas, por ríos y llegan a lugares donde las personas no tienen acceso a cine, presentan la película y uno ve las caras de grandes y chicos emocionadísimos porque les llega el cine a lugares apartados. Entonces, miren que esta empresa nos da ejemplo de ir, de salir. Imagínense además ustedes, ¿creerían que con tantos prejuicios de los fariseos, Pedro hubiera aceptado una invitación a una sinagoga? O sea, Pedro, que trabajaba con peces, pues debía oler algo parecido, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo primero que aprendemos, que debemos tomar la iniciativa. Y es que Dios siempre toma la iniciativa. Y la Biblia dice que Dios nos escoge a nosotros y no nosotros a Él. Y es que si Jesús te echó el ojo, Él va a completar la obra que empezó. Y eso es lo que nos ayuda a seguir al siguiente punto. Que es Jesús invierte tiempo en la persona. Yo no sé ustedes, pero después de leer esta historia, yo ya sospecho que nada pasó por casualidad. Yo pienso que todo estaba planeado por Jesús, ¿cierto? Porque preciso escogió de esas 2 barcas la que era de Pedro. Y además, miren que aunque Jesús le estaba hablando a la multitud y mirándola, Pedro sentado en la barca tenía que escuchar sí o sí, pues porque él no se podía quitar de la barca. Entonces, Jesús le predicaba a la multitud, pero realmente el mensaje era para Pedro, que estaba ahí al lado. Y es que este pasaje de Lucas me gusta porque si leemos este mismo suceso en los otros evangelios, parece que el llamado hubiera sido instantáneo, ¿no? En los otros evangelios, el llamado de Jesús a Pedro y a Andrés sucede casi abruptamente.
y la verdad es que en Lucas tenemos más detalles de ese tiempo y esa interacción entre Jesús y Pedro. Entonces Jesús dejó de sanar personas, de seguir predicando por invertir tiempo con Pedro, porque después comparte el tiempo de la pesca con él. Con Carlos Cuervo, estuvo predicando ahorita por Cristian y Luz, nos conocemos desde antes de la universidad. Él se desplazaba una vez por semana a donde yo estudiaba, no estudiábamos en la misma universidad, y se reunía con otros 2 amigos de su iglesia y leíamos y orábamos unos por otros y leíamos la palabra. Él nos insistía en que leyéramos Juan. Nosotros creíamos algo más raro, ¿no? Porque de aprender algo, ¿por qué no aprendemos de Habacuc? Y no siempre nos poníamos de acuerdo. Pero hoy finalmente no recuerdo qué estudiamos, pero sí recuerdo que Carlos Cuervo se desplazaba a cercanías de la Quinta de Bolívar para invertir un tiempo valioso con nosotros. Y es que si nos ponemos a pensar, hoy día es muy difícil sacar tiempo, ¿cierto? Porque uno tiene que tener al día la cuenta de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, de Snapchat, con tantas series de Netflix y tantas temporadas, pues ¿a qué horas vemos? ¿A qué horas podemos tener tiempo para las personas, cierto? Sí, a los que les gusta el fútbol, ya no solo hay que ver los goles del fútbol colombiano, sino los goles de los colombianos en todos los países del mundo. Y después el resumen de la Liga Española. Y como la Liga Inglesa está más pareja, pues también hay que verla. Como no hay colombianos en el fútbol del calcio, pues también hay que ver los goles del calcio. Y si les sigue yendo bien a los colombianos, pues ahora además de ver tenis, hay que ver ciclismo, salto largo, bicicross, boxeo. Y les recuerdo que esa final de Wimbledon duró 5 horas. Entonces, pues no, yo entiendo que no hay tiempo para invertir en otras personas porque es que hay mucha cosa para ver, ¿cierto? Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahí es recordar que muchos de nosotros estamos aquí porque alguien invirtió tiempo en nosotros, ¿cierto? Alguien se sentó a orar por nosotros, a escucharnos, a compartir la lucha. Y esto que hace Jesús nos recuerda la importancia de invertir tiempo con otros. El tercer punto es que Jesús hace peticiones graduales. Y esa es la verdadera relación entre el viaje a Londres y la enseñanza de hoy. Mientras yo leía este texto, me encontraba en un entrenamiento de innovación y emprendimiento allá. Y uno de los mentores, Bob Fitzpatrick, presentó un concepto muy práctico. Él es autor de un libro que se llama The Mom Test, o el test de la mamá. Y es un libro que habla de cómo interactuar y cómo hacerle preguntas a los clientes potenciales para descifrar si la idea de negocio es buena o no. Y él aconseja hacer esto antes de uno renunciar a su trabajo, invertir sus ahorros en un nuevo emprendimiento y fracasar. Entonces, ¿por qué se llama The Mom Test? Porque es que él dice, pues, para las mamás todas las ideas son maravillosas y grandiosas, entonces si tiene una idea de negocio, pues no se la pregunte a su mamá porque siempre le va a decir que tan buena idea y que maravillosa. Entonces la persona le pregunta a su mamá, le cuenta a su mamá su idea y va y invierte y resulta que pues que no era la persona indicada, ¿no? Él en una parte del libro afirma que siempre cuando uno interactúa con un cliente potencial debe terminar con un compromiso, ¿no? Y que los posibles compromisos que las personas realmente interesadas están dispuestas a dar son tiempo, reputación y dinero. Entonces, por ejemplo, si alguien diseña una nueva receta de postre de leche de frutos amarillos y la trae a una cena de parejas y la ofrece, pues resulta que aquí todos somos muy decentes y nadie le va a dar un comentario desfavorable para ofenderlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que al otro domingo viene y hace 100 postres y solo vende uno. ¿Y a que no adivinan a quién se lo vendió? A la mamá, ¿de acuerdo? Entonces, es muy diferente si igual trae su prototipo de postre, lo ofrece, pero entonces le pregunta a la persona, ¿te gustó? ¿Cuántos te traigo dentro de 8 días? Porque entonces ahí ya
evalúa si realmente le gustó o no. Y no importa que le den una respuesta negativa, que le digan, no, lo que pasa es que yo soy intolerante a la lactosa, no, y además es que estoy haciendo dieta, entonces estoy bajándole a los postres. No importa, pero esa respuesta le ayudó a entender que si va a hacer postres, pues hágalos con leche deslactosada y de pronto no tan dulces, ¿cierto? Pero le ahorró muchísimo. Este mentor de emprendimiento dice que realmente después de una charla con un cliente, el fracaso está en no pedirle nada. O sea, las respuestas negativas para él no son un fracaso, porque finalmente le dan información valiosa, ¿no? Y aquí Jesús también nos da ejemplo de que él también lo rechazaron. Por ejemplo, con el joven rico. Dios le dice al joven rico, vaya y venda todo, y el joven rico se va muy triste y no lo hace. Incluso con la mujer samaritana, le dice, dame agua, y ella también tampoco le da agua en ese momento, se pone a discutir que por qué me pide agua a ustedes y yo... Entonces, no nos debería dar miedo ese fracaso. Hay otros predicadores que afirman que la única forma de evangelizar es pidiendo un veredicto, que no hay otra forma de evangelizar. Por ejemplo, el evangelista John Edmund Haggai, él dice eso, que él ve muchos ministerios cristianos muy buenos, pero que son débiles en este aspecto de confrontar a las personas, de decirle a la persona, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres arrepentirte? Y entonces por eso no crece. Y en una de sus predicaciones él da un ejemplo de una historia en 1871 en Chicago, de un predicador que expuso su mensaje a las multitudes y les dijo, dentro de 8 días voy a darle la oportunidad para que reflexionen toda la semana y vengan, y los que realmente quieren seguir a Jesús lo puedan hacer. Pues esa noche sucedió el gran incendio de Chicago y muchas de las personas de su audiencia perecieron. Desde entonces él dijo que no iba a volver a dilatar el tema de pedir por un veredicto, de pedirle a la persona, bueno, ¿quieres arrepentirte o no? ¿Y qué tipo de peticiones podemos hacer nosotros? Podemos hacer las peticiones simples como, ¿quieres que ore por ti? Te invito al desayuno de hombres, te invito al desayuno de mujeres. ¿Quieres contarme qué te tiene triste? ¿Quieres contarme con qué luchas? ¿Quieres ser parte del grupo de maestros de los jóvenes o los niños? ¿Quieres bautizarte? Entonces, Jesús nos enseña que ese tipo de preguntas es necesario hacerlas, que las personas necesitan escucharlas, porque cuando Dios invita a alguien, como dice el autor del libro Mi experiencia con Dios, pues claro que hay una crisis de creencias que exige fe y acción, pero esa decisión la persona, si no la toma, si no le damos la oportunidad, pues no avanza. Si repasamos el texto, Jesús hace esas peticiones progresivas. Primero le pide corra la barca de la orilla y después sí le pide eche las redes. En la primera petición, Pedro está entregando de su tiempo, ¿cierto? Porque muy sencillo, ¿no? En la segunda ya Pedro expone su reputación, porque ¿qué pasa si vuelve y tira las redes y no pesca nada? Vuelven y le quedan sucias, y además recuerden que sus compañeros y colegas estaban pendientes de qué pasaba. Entonces, en la segunda petición, Pedro expone su reputación. Y es que la verdad es que Pedro hubiera podido contestar a cualquiera de esas peticiones que no. Por ejemplo, en la primera, le hubiera podido decir a Jesús, no, yo ya estoy acabando, yo ya acabé mi turno, yo ya estoy recogiendo, por favor búsquese a otro que llegue, que esté menos cansado. Y en la segunda sí respondió, ¿no? En la segunda sí comenzó a llenarse de excusas y Jesús, pero hemos pescado toda la noche, no hemos cogido nada. ¿Y qué es lo que más me gusta de este pasaje? La respuesta de Jesús, ¿no? Que vemos en el versículo 5.
Jesús no le dice nada. Pedro se llena de respuesta, de excusas, y Jesús se queda callado. El silencio de Pedro, el silencio de Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, es tu decisión. Yo ya te dije que echara las redes, pues si no quieres no lo hagas. Y entonces Pedro obedece, pero Jesús no lo atropella, ni le exige, ni comienza a tratar de convencerlo, sino ya le manda la pelota a Pedro, mira, ya te dije, si quieres echa las redes, pero es tu decisión, ¿sí? Y así pasa con las personas, o sea, estas solicitudes que debemos hacerles, pues cada persona decide, no tenemos que atropellar a nadie. Lo que sí es cierto es que solo después de que Pedro obedece, su cosmovisión y su conocimiento de Jesús cambia radicalmente. Él pasa de llamar a Jesús maestro, en el versículo 5, a llamarlo Señor, en el versículo 8. Y es que solo cuando nos arriesgamos a creerle a Jesús es que lo podemos conocer en toda su dimensión. Jesús tampoco le dijo arrodíllate y alábame. Fue la reacción normal de ver un milagro tan grande, sobre todo él siendo pescador. Entonces, pues nuestra responsabilidad es invitar a las personas y dejar que el Espíritu Santo las convenza y les ayude a tomar la decisión. Entonces, este sermón, el sermón de la barca, es un sermón que abarca a otros. Y para resumir los 3 puntos que nos enseña Jesús, pues los podemos enumerar. El primero es, debemos salir y tomar la iniciativa. Segundo, invertir tiempo en las personas. Y el tercero, atrevernos a tomar decisiones. Esto solo se aprende intentándolo, ¿sí? En el mismo libro del Mom Test dice, eso no es tan fácil, usted va a cometer errores, pero pues refínelo, cada vez refínelo. Entonces la única forma es intentándolo, ¿no? Y seguramente vamos a cometer imprudencias, pero yo creo que la única forma de hacerlo mal es haciéndolo sin amor. Me llegó también un WhatsApp de un amigo filipino, y quizá lo que les voy a contar la historia solo pasa en Filipinas. Quizá solo pasa en Filipinas, al otro lado del mundo. Entonces este amigo mandó una historia por WhatsApp que decía lo siguiente. Estaba un señor nuevo en la iglesia, durante la predicación se le olvidó apagar el celular y le entró una llamada. Y toda la congregación, simultáneamente, cual coreografía de Bruno Mars, voltearon a mirarlo. Pues claro, se sintió re mal. Y bueno, él se fue. Estaban transmitiendo un partido, entonces se metió a un bar de pantalla gigante a mirarlo y apenas entró, tumbó una botella y la rompió. ¿Y qué creen que pasó en el bar? Pues en el bar no lo criticaron, al contrario, le dijeron, no te preocupes, no tienes que pagar nada, más bien si quieres ver el partido, hazte allá adelante, hay una silla disponible. Y lo llevaron allá. ¿Y qué lugar creen que siguió frecuentando esta persona? Entonces, esta anécdota nos invita a que al contactar a las personas, incluso aquí, debemos hacerlo con amor. Pues, porque hacerlo mal, pues, crea todo el efecto contrario, ¿cierto? Ahora, para terminar, quiero que hagamos una reflexión. No que nos pongamos en los zapatos de Jesús, sino ahora en los zapatos de Pedro. Y nos preguntemos, ¿qué nos está pidiendo Dios hoy a nosotros? ¿O qué nos ha estado pidiendo? Y seguimos sin responder. Quizá nos encontramos sentados en la barca de una manera pasiva, como Pedro al principio,
pero la verdad es que Jesús nos está invitando. Ya nos ha invitado a algo mucho, mucho mayor. Pues para eso quiero pedirles que inclinen sus rostros, para que oremos. Porque también es posible que haya alguien que Dios le esté preguntando, ¿quieres aceptarme como Señor y Salvador? ¿Reconoces que te equivocaste igual que Pedro, que él has estado embarrando y quieres que te reciba, quieres aceptar mi perdón y recibirme como tu Salvador? Si ese es el caso de alguien, mientras todos oramos, a mí me gustaría pedirle que alce la mano para orar por esa persona. Si es alguien que ha estado escuchando, pero no se ha decidido a seguir a Jesús y en esta mañana Dios le dice, y no te va a forzar nadie, es una decisión entre tú y Jesús, que alces la mano y me acompañes con la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me he equivocado. Quiero que vengas a mi vida y la transformes y quiero conocerte como Dios y Salvador. Límpiame, Señor. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. También puede pasar o suceder que Dios está pidiendo que perdones a alguien que te ha ofendido muchas, muchas veces. Igual que Pedro, él estuvo pescando toda la noche y hoy Jesús te dice, vuelve a perdonar a esta persona. O vuelve a invitar a esta persona a la iglesia. O sigue insistiéndole a esta persona que venga a orar por ti. Si es el caso, ¿por qué no orar en este momento por esa persona? Si necesitan perdonarla, pues aprovechemos este espacio de reflexión para hacerlo. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y por ser modelo para alcanzar a otros. Gracias por aquellos que han invertido su tiempo en nosotros y anímanos a hacerlo también con muchas personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro sitio de trabajo, donde estudiamos, nuestros familiares, y danos sabiduría de cómo hacerles peticiones. Te alabamos, Señor Jesús, por tu palabra esta mañana. Amén.